Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Marcelo Baquedano Gorosica y soy una de las personas postuladas para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La situación sobre los derechos humanos que actualmente atraviesa México no puede estimarse sino como alarmante. Aunado a ello, el alto crecimiento en el índice de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en territorio nacional hace más grave la situación. Como una muestra podemos señalar que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en su último reporte sobre la materia, nos indica la existencia de 25.4 millones de víctimas mayores de 18 años en el país. Situación que, más allá de invitarnos únicamente a la reflexión, debe ocuparnos en la construcción de políticas públicas y de acciones más eficaces para atender los derechos de las víctimas en México. En consonancia con ello, estimo que uno de los ejes que debe de regir todo trabajo que tenga que ver con la atención a los derechos de las víctimas debe de regirse o debe de mirarse desde la perspectiva de la coordinación. No debemos olvidar que por disposición del artículo 73 de la Constitución Federal, la materia de atención a las víctimas es una materia concurrente, lo que implica la participación de los tres órdenes de gobierno. De ahí incluso la propia naturaleza de la Ley General de Atención a Víctimas, que hace precisamente una distribución de atribuciones en la materia entre la Federación, los estados y los municipios. Así, es importante fortalecer el trabajo no únicamente desde el centro, sino también en las entidades federativas. En este aspecto es importante apuntar que, de acuerdo al último informe anual de la Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos, aún existe un rezago en la consolidación de algunas comisiones ejecutivas de atención a víctimas en algunas entidades federativas. Lo mismo con los fondos de ayuda y asistencia en el orden local. Situación que es necesario, en la que es necesario participar y coadyuvar, siendo la Comisión Ejecutiva la cabeza de sector en materia de atención a víctimas. Es importante que a través de su trabajo pueda incentivarse a las entidades federativas a poder ser más colaborativas en el tema de atención a los derechos de las víctimas. Otro aspecto de suma importancia tiene que ver precisamente con la atención a las víctimas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. Es de celebrarse que actualmente la Comisión Ejecutiva cuenta con un protocolo para atender a las víctimas pertenecientes a grupos indígenas. Ello implicaría, en todo caso, un diagnóstico para poder identificar aquellos grupos en situación de vulnerabilidad que requieran de manera prioritaria de acciones específicas o de la elaboración de un diverso protocolo. Esto brindaría una mayor efectividad en algunos casos al trabajo que se está haciendo en materia de atención a víctimas. Otro aspecto de suma relevancia tiene que ver con realizar un análisis general y un diagnóstico sobre los trámites para ingresar al Registro Nacional de Víctimas, a los registros de víctimas en las entidades federativas, así como a los fondos de ayuda y asistencia. Esto con la finalidad de poder identificar si existen requerimientos que sean difíciles o complicados o burocráticos y que al final del día únicamente estén implicando una revictimización para las víctimas del delito. De ahí que sea importante una revisión y diagnóstico para que, de ser necesario, puedan realizarse los ajustes pertinentes. La capacitación es otro eje que debe regir todo trabajo que tenga que ver con atención a víctimas del delito en nuestro país, la cual debe ser permanente y debe de buscarse la colaboración con universidades, instituciones de educación superior y con organismos internacionales de protección a víctimas y también en materia de derechos humanos.
Finalmente, debo de decir que la difusión del conocimiento sobre los derechos de las víctimas es otro tema prioritario que deberá atenderse para poder tener un trabajo efectivo en materia de atención a víctimas. Muchas gracias, quedo a sus órdenes.